Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Antonio Zapata, soy colombiano de Antioquia, pero resido desde hace 40 años en Austria, en Viena, y profesión, pues estudié arquitectura, pero me dediqué a la pintura desde hace ya más de 30 años. Don Antonio, le hemos invitado al programa en esta oportunidad porque vemos una cantidad de obras y queremos que nos hable en forma individual de cada una de ellas y para contextualizar a nuestros televidentes. Él es la persona encargada de mucha obra que tiene que ver luego de la protesta realizada por los muchachos de Colombia a nivel de nuestro país. Y él ha marcado esto en lienzo. Comencemos con esta obra que estamos observando aquí, su significado de cada una de estas. Oye, pues esta obra la pinté a raíz de que se firmara el acuerdo de paz y leyera en alguna publicación de que se habían destruido 500.000 de hectáreas en el Amazonas, a raíz de que había salido la guerrilla, pero habían entrado las multinacionales a desforestar. Entonces pensé, mi idea era que la sierra cambió su oficio, que de esa barbarie de la que salimos con los... Bueno, desgraciadamente todavía continúa, pero en aquellos momentos cambió para talar los árboles. Entonces aquí vemos, pues sí, el logo de Monsanto, que es para la producción de soya o de esta palma africana, el avioncito con el glifosato, la ganadería. Aquí tenemos pues los árboles de Monsanto, esta naturaleza manipulada, las semillas que queremos que la naturaleza se acomode a nuestras necesidades y se comporte como nosotros queremos. Sí, el logo de Nestlé, que es uno de los grandes depredadores del planeta. Aquí narra un poco la historia de Colombia, pero esto lo podemos ver un poquito más adelante, la historia de la revolución de los comuneros y cuando José Antonio Galán fue descuartizado y los miembros fueron expuestos en las principales ciudades de pueblos de Guanentá, que en aquel momento se llamaba Guanentá, la provincia de Santander. Observemos la obra. Normalmente una obra de estas, ¿cuánto tiempo se demora usted realizándola? Eso tiene su tiempo, ¿no? ¿O trabaja? No sé, pues depende. Yo no trabajo en una sola al mismo tiempo, excepto pues en la última, que luego se las muestro, que en esa sí creo que la de la revolución de los comuneros, ahí mes y medio, un mes, digamos. La interpretación. Ajá. Sí, esta interpretación pues se llama los hijos de los conquistadores. Ahí vemos pues un poco de cliché, el hombre blanco, español o europeo o del primer mundo, que bueno, aquí sería pues los españoles, ¿no? Y esta es la parte de la esclavitud, lo que producen ahora pues toda la sangre y todo lo que hacen. Y al otro lado allí, en el otro extremo, pues la sociedad de consumo, la justicia con un ojo abierto y el otro cerrado, las condecoraciones de militares o de sus presidentes, los carritos de la compra, los contenedores de la basura, el neoliberalismo. Maestro, vamos a esta otra. Esta obra, sí, pequeñita, pero la pinté cuando ese no al acuerdo. ¿Qué significado tiene este lienzo, maestro? Sí, cuando se firmó el no al acuerdo de paz, ¿no? que resultó esa votación, entonces pensé, ok, Colombia se decidió por la oscuridad, por el mal, por las tinieblas. Y entonces en la pinté Cerberus, esto es el perro que cuida el infierno y la mitología griega. ¿Es lo mismo que el cancerbero? Sí, sí. El mismo. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo lo dije en alemán, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces ya es cuidando las tinieblas y contra la luz. O sea, es alusivo más que todo al infierno. Es a que Colombia se decidió por las tinieblas, ¿no? Al decirle no a no implementar el acuerdo de paz, es la oscuridad, las tinieblas, el infierno el que vivimos. El que vivimos. Sí, sí. Listo, maestro. Muy bonitas obras, maestro. Una pregunta, ¿estas obras maestras están a disposición del público? No, todo esto yo lo doné ya a ONGs. Por ejemplo, esta la más representativa desde un principio se la he dado a MAFAPO, la Asociación de Madres de los Falsos Positivos. O
sea que no, nada es para vender, ya todo tiene dueño. Tiene todo ahí. Empezamos con esto ya que estamos enfocándola. Sí, pues no, está a raíz de que la JEP diera a conocer ese informe donde incluso solamente presentaba creo que 5 regiones de Colombia y daba esta cifra de 6.402 falsos positivos. Es muy diciente, ¿no? Ya esa... El que lo entendió, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero no os crea, en Medellín, por ejemplo, algunos se acercaban a preguntarme qué significaba 6.402 y esto me llenaba de desesperanza, ¿no? Oiga, desafortunadamente, maestro, en esta época también de protesta, mucho falso positivo, ¿no? Sí, claro. Mucho claro, falso positivo. sí. Eso no termina. Listo, maestro, entonces seguimos con esta, ¿no? Ponerlo en local mío. Seguimos con esto, maestro. Pues es claro, ¿no? Son las fronteras marcadas por el hombre blanco, aquel que tiene el poder político y económico, y la gente que tiene el pueblo que tiene que escaparse, que tiene que emigrar, los desplazados. Pero esta es una buena lectura, maestro. Supuestamente nosotros vivimos en un país donde todo es hermoso y Cristo está demostrando que tenemos un amo prácticamente. Claro, sí. Y nosotros los que estamos acá somos los esclavos. Esa es más o menos la lectura de la interpretación. Claro, seguro. Listo, maestro. Vamos con esta otra obra, maestro. Bueno, pues la bandera colombiana, ¿no? Ujú. Pero creo que es así. La había pintado al contrario, ¿no? Pero ahora la pongo es así. Ujú. No, es la bandera colombiana simplemente ahí. Y fue pintada sobre una bandera que tenía, ¿no? ¿Y algún mensaje en especial? Pues la sangre que rueda de allá, que nos va a llover, que va a inundar todos los otros colores. Y los cercos que hacen, vea. Son los cercos queriendo apoderarse de nuestras Exacto, tierras. porque ese es el Y logo son las de... cruces de una vez. El logo de los muertos. Nestlé, exacto, lo entendiste, el logo de Nestlé y son crucecitas, formado Sí, con cruces yo como... entiendo todo eso. Ah, ok. Maestro, es la segunda vez que usted me nombra a Nestlé. No estudié Nestlé hablando. es la responsable de la No, es una multinacional depredadora, pero igual puede ser cualquier otra, ¿no? Pero Nestlé pues es una multinacional suiza y ellos pues compran todo pues el agua, las aguas y también este chocolate en Costa de Marfil y en África y donde trabajan niños y bueno, eso es terrible esto de la situación de África por culpa de Nestlé. Maestro, vamos a ver esta obra que tiene varios, mucho mensaje, ¿no, maestro? Esta obra. Esta es la única obra que no ha sido mostrada en ninguna galería en Europa porque la pinté a raíz del marco de la resistencia aquí y entonces prácticamente la pinté, se secó, la enrollé y me la traje, ¿no? Ahí yo hago un paralelo entre la revolución comunera en Nueva Granada de 1781 y la revolución actual de Cali, ¿no? Que sería esta aquí, porque las dos revoluciones fueron motivadas por una reforma tributaria. ¿Qué significa lo de nuestros indios o qué? Sí, eso es nuestra escultura, sí, porque todo eso... más claro. Sí. Y entonces, en ese entonces Carlos III de Borbón, el rey de España, pero nosotros éramos una colonia, éramos un virreinato. Acá también en el día con este momento, ¿no? Que van llegando también los españoles a... Sí, claro, es una cosa que se repite. Y entonces este señor pues aumentó los impuestos y aquí tenemos el socorro, cuando Manuelita Beltrán en un día de mercado pues rompió el edicto real donde se presentaba el alza a todos los impuestos y reunió o se sublevaron 20.000 comuneros que empezaron a marchar en dirección a Santa Fe de Bogotá y hay que recordar que 20.000 era mucho porque en ese momento Santa Fe de Bogotá tenía solamente 16.000 habitantes y se iban acercando 20.000, o sea más de la población, ¿sí? El problema es que, pues, bueno, el pueblo, que era más Manuelita Beltrán y José Antonio Galán, era la gente del pueblo. Entonces ellos creyeron, como esa reforma tributaria afectaba también a los ricos del pueblo y a todas las capas sociales, entonces los comuneros creyeron, no, vamos a mandar al rico del pueblo que se llamaba Salvador Plata y al más estudiado que se llamaba Francisco de Bermeo, los mandábamos a negociar con el arzobispo que era el representante, porque el virrey Flores, cuando vio que 20.000 comuneros se venían para acá, él se escapó a Cartagena, le dio miedo y entonces lo que hizo fue nombrar al arzobispo Caballero Góngora, váyase usted a hablar con ellos, a negociar con ellos, prométanles el cielo y la tierra que igual para que se devuelvan para la casa y yo luego vengo con soldados y las cosas las solucionamos.
Y así hizo el arzobispo, se vino, los atajó aquí Usted en tras de que tiene un Zipaquirá. arte, tiene también Bueno, una estudié leyenda. para poderlos Una leyenda y una... Maestro, yo le hago una interpretación. Usted está basado mucho en lo que es la historia de nuestro país. Y usted incluye la historia de nuestro país con lo que acaba de pasar, con lo de resistencia. Hagámosle esa interpretación a los televidentes, esa interpretación. Bueno, lo que digo era que en las dos era una revolución, era una reforma tributaria en 1781, igual que ahora, y la corrupción en Santa Fe de Bogotá en aquel momento era igual ahora, porque habían 4 familias en ese virreinato que controlaban la Real Audiencia, que es decir, el Congreso ahora, porque todos eran concuñados, hermanos, primos, etc. O sea que lo que pasaba en Bogotá, allá es lo mismo que pasa ahora. Por ejemplo, cuando alguien de esta familia era citado a una moción de censura porque había robado todo el tabaco, todo el aguardiente, entonces en vez de castigarlo, en vez de juzgarlo, lo que hacían era que lo cambiaban de puesto y le daban un puesto más alto, ¿no? Es igual lo que pasa ahora. Lo que pasa con la ministra. Con la ministra, ¿no? Y ha pasado siempre, ¿no? O sea que esas formas de corrupción que tenemos ahora existían, o sea, vienen desde entonces, tienen su origen. Por ejemplo, allá en aquel entonces... O sea que nunca hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada, no. En aquel entonces incluso tú comprabas el puesto y entonces comprabas el cargo al virrey, ¿sí? E incluso comprabas el cargo, que costaba una cantidad de plata, y si pagabas un poquitico más, tenías el derecho a tener un teniente. Teniente significaba que tú podías delegar ese cargo a otra persona. Tú eras el propietario del cargo, pero tú ponías a otra persona para no trabajar tú mismo, sino que trabajara otra persona, pero esta persona me tenía que pagar a mí porque yo soy el propietario del cargo, ¿me entiendes? El 50%. Por ejemplo, se daba que en Honda, un administrador de rentas en Honda, después de 8 años le escribe al virrey y le dice: señor, el poseedor de este cargo se fue desde hace 8 años a España y yo no le he podido pagar su 50%. Maestro, ahora los cargos no se compran, se heredan, ¿no? Se heredan. No, algunos también eran heredables. Sí, eran vitalicios algunos y heredables también. Maestro, ¿usted tuvo alguna injerencia en el monumento que realizó en Puerto Resistencia? No, ninguna, pues. Porque mi idea, cuando yo vine aquí a Colombia, y estas obras que siempre se exponen es en museos y en galerías de allá de Europa para público blanco, pero no, yo quiero llevar estas obras allá donde estos muchachos me las inspiraron y donde se refleja por lo que ellos pelean. Y entonces, y también era para darles ánimo, para darles aliento, porque yo sé que ahora que se fueron las cámaras y los reflectores, que ellos un poco están más en peligro que antes, y entonces era la idea como decirle: no, eso todavía creemos en ello, creemos en ustedes, y también un mensaje para allá, para las diásporas del mundo. Estamos muy conectados entre sí nosotros, desde Canadá hasta Japón, hasta Australia, interconectado entre sí, con la intención de apoyar a esta gente y a este paro, porque nosotros vemos en estos muchachos la esperanza, es la única esperanza, porque si en el 22 esto se tiene que traducir en ya de la piedra y la leche, tendríamos que pasar ya a la democracia, que es, y lo más importante, gente, es cambiar el Congreso, cambiar todos estos zánganos y empezar a hacer una democracia como es real, que es con la separación del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no esa sopa que existe aquí en Colombia. Y aquí, o sea que las dos, o sea que no hemos avanzado nada de lo que yo quiero decir con esto, ¿no? Que esa revolución comunera se dio por un alza de impuestos igual que la de ahora, y que durante 200 años no pasó nada, y esperemos que ahora se tiene que pasar algo, ¿no? Aquí vemos los huevitos de Carrasquilla. Maestro, ahora nos falta esta obra. ¿Qué lectura le damos a esta obra? Esa la titulé Los mares de Colombia, porque hay una más allá que se llama Los ríos de Colombia, en la cual presento los cuerpos como en serie, ¿no? Los repito, porque ya son casi solamente cifras, nos han endurecido tanto que ya ni nombres
y ya otro más, otro más, otro más. Entonces es igual que las botellas, casi como que los cuerpos son como basura, como botellas que se acumulan Desechables, ahí. desechables. Desechables. Esa es la lectura de esta obra. Sí, Maestro, aquí estamos en otro sector donde tenemos otra obra. ¿Qué representa esta obra? esta obra pues, representa la división entre el primer mundo y el tercer mundo, o entre los ricos y los pobres. Es la desigualdad sobre la que se basa el neoliberalismo, ¿no? Entonces mi idea era, como esta obra la pinté para un público europeo, mi idea era confrontar al público europeo con que nuestros hijos y nosotros mismos estamos en una matriz en la cual nosotros salimos ganando, estamos ganando, pero a costa de que otros estén perdiendo, incluso su vida. Y por eso el niño ahí pues tiene las manos manchadas de sangre. Era simplemente como llamar a la reflexión, porque siempre estamos culpando que a los gobiernos, a Trump, a Putin, a Japón, pero no, nosotros como partícipes de una sociedad somos portadores de ese neoliberalismo. Entonces, yo no tengo ninguna solución a eso, pero por lo menos hacer presente a esa gente de allá. Bueno, también puede ser aquí ese niño puede representar el estrato 6, el estrato, no sé, las clases dominantes, y esto pues el estrato 1, 2 o 3, ¿me entiendes? El resto. O sea que eso se puede transportar a diferentes escalas, y es como llamar a la gente y decirle, somos parte de una matriz en las cuales unos salimos ganando más que otros, pero también tenemos gente debajo a la que pisamos. Que siempre estamos con que con que Estados Unidos, Rusia, Japón, la Unión Europea, que ellos son los malos, no, pero no, cada uno de nosotros forma parte de un entramado en el cual está llamado a hacer un acto de conciencia y a ser responsable de que si esto continúa es porque también nosotros queremos, porque somos cómplices, era mi idea, somos cómplices, lo permitimos ya. ¿Qué es esto, maestro? Un jaguar, ¿ves? Ajá. Allí la cabeza, Sí, ahí está y las patas tienes, la una es una anaconda y la otra es un cóndor, porque los indígenas dividían el mundo entre mundo superior, que es el cóndor, que es la instancia de la ética y la moral, lo que tú no puedes, no debes. La anaconda es el mundo inferior, que es el pecado y los instintos, sí, ¿no? Y el jaguar era el mundo intermedio, que porque la religión, claro, que hace que el mundo superior, el cóndor es positivo y la anaconda negativa, son los instintos, la sexualidad y todo eso, el pecado, ¿no? En cambio, en esa concepción no, había que tener un equilibrio entre los dos, ¿no? Maestro, aquí vemos este hombre que representa aquí. No, pues es África. Para mí África pues es la gran víctima del mundo a través, ¿no? Porque no solamente los esclavizamos pues a los habitantes de África, sino que también les sacamos todos sus recursos naturales. Entonces ahí, por ejemplo, el algodón de Costa de Marfil y todas estas regiones donde cultivan, entonces ahí él está tejiendo el logo de Monsanto, como con unos hilos tejiendo el logo de Monsanto, ¿no? O sea que sí. Y la lectura arriba. Con los tres barquitos Con juego los yo tres mucho, barquitos, ¿no? sí. Con la Pinta, la Niña y la Santa María, o con la Inocencia, no sé, porque son barquitos de papel, ¿no? ¿Nuestros conquistadores o nuestros opresores, los españoles? Pero- ¿Qué lectura le da a usted? Con las dos cosas, ¿no? Sí, nos conquistaron y también nos robaron el oro, nos violaron las Bueno, niñas e hicieron de todo aquí. Sí, pero bueno, era ¿Usted el está, momento. ¿Usted está de acuerdo con la población indígena cuando en diferentes ciudades del país han ido a quitar esta Sí, nación, claro, ¿no? sí, si me dicen voy le ayudo. Listo, maestro. Listo, maestro, vamos para esta otra hora. Bueno, Incluso hasta Antonio Nariño y todos esos también los bajo, ¿no? Porque igual ellos eran los hijos de estas familias. En aquel cuadro donde le mostré que habían 4 familias que dominaban Santa Fe de Bogotá en el Virreinato de la Nueva Granada. Pues todos estos héroes de próceres de la independencia, ¿no? Como Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, Antonio Nariño, todos ellos eran los hijos de esos malandros que estaban en el Congreso. veo que en este cuadro ha resaltado mucho lo que tiene que ver con los ríos, ¿no? Claro, se llaman los ríos de Colombia. Ajá. ¿Ves? Aquí se ve en verde, se ve el mapa de Colombia con toda su riqueza, su belleza. Y
el presidente allá que no sabe, ¿no? ¿De qué me hablas, viejo? Yo no sé nada de ríos y de muertos. No damos un nombre, no damos un nombre, pero ¿de qué Sí, hablas, sí. viejo? ¿no? No, por eso está mirando hacia otro lado, ¿no? Y ahí pues las fuerzas militares que son los grandes cómplices a través del paramilitarismo de que se dé eso, ¿no? Maestro, usted aparte de ser un gran escultor, también es un gran historiador, ¿no? Bueno, me gusta mucho, sí, claro. conoce Claro. mucho de historia. ¿Qué lectura le damos a este? Pues esta obra? aquella es una indiecita, es una indígena que fue violada, ¿no? por 7 soldados, ¿no? Entonces era como... La emberá, sí. Y entonces allí tenemos... generalmente el jaguar pues es la fuerza bruta, también es el machismo, es el paternalismo, la testosterona, pero ahí yo he tratado de hacer un jaguar con flores. Las rosetas del jaguar son flores, para hacer un jaguar más femenino, más tierno, porque a nosotros en nuestra sociedad, el hombre no debe llorar, tiene que ser macho, ¿me entiendes? Macho mam. Sí, en cambio, y tenemos que ahogar la ternura y esas cosas que se consideran femeninas, ¿no? Y allí atrás lo que hice fue escribir un poema de Rafael Alberti, de una mujer que fue violada, entonces le queda el cuerpo deshabitado y que luego camina por la calle un traje vacío y su cuerpo es un boquete de humedad negro, sin eco, porque grita pero ni siquiera tiene eco. Maestro, muy amable, muchas gracias. Y finalmente, para terminar con esta nota y agradeciéndole su gentileza, en Europa, ¿qué lectura le han dado a todo lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia? Claro, que nosotros no tenemos una censura como la que tienen ustedes aquí. Yo creo que incluso yo sé más que mi familia en Antioquia, ¿no? Porque, claro, aquí los medios tradicionales pues censuran y le muestran a la gente lo que ellos quieren, porque quieren que la gente se forme una idea, la idea que ellos quieren, ¿no? En cambio allí no, o sea que esta crueldad del SMAT, por ejemplo, ¿no? Que ya para ellos allí en Europa era algo incomprensible, porque parecían robots que estuvieran peleando contra fuerzas, no sé, intergalácticas o algo así, y peleando contra unos chicos llevando unos cascos de metal y plástico y madres, niños y todo este aparato tan descomunal que no se ha visto en otra guerra, ¿no? Y las guerras no lo muestran así tan cruel. Entonces, claro, desde allá la interpretación es a pesar de toda la violencia y todo eso, es una lectura romántica de unos muchachos que decidieron escribir el futuro y ponerlos el pecho a las balas sin miedo, y eso para nosotros pues es poesía, es arte, es pureza, es verdad, porque eso es tan visceral. La libertad y la justicia es algo tan de la esencia humana, que cuando estos chicos la ven pues a ese grado de peligro, que dicen, no, incluso la vida humana no vale tanto como el concepto de libertad y de justicia, y entonces nos ponen ahí pecho. Entonces, claro, para nosotros llorábamos mucho con esos muchachos, llorábamos, y eso son héroes, mejor dicho, héroes para nosotros. Muy amable, maestro. Okay.